Buenas noches, 25 de julio del año 2023, son las 10:38 minutos de la noche. Vamos a, vamos a hacer un pequeño análisis, un pequeño recorrido de la carrera ajedrecística del maestro internacional Julio Hosto. Y vamos a colocar un testimonio que los amigos de WhatsApp lo han compartido de, de un mensaje que le hace como un homenaje al maestro internacional Antonio Palacios Lanz. Como les decía yo en un video anterior, o sea, los tres grandes pues, de ajedrecistas de Venezuela, años 70 y años 80, eran esos tres maestros internacionales que eran Antonio Palacios, Antonio Fernández y el maestro internacional Julio Hostos, los tres maestros internacionales que hicieron época. Vamos a leer primero aquí un pequeño resumen del maestro internacional por correspondencia y prácticamente el que lleva a Chesky, ¿no? Chesky Ecuador, el periodista César Reyes. Unas palabras que son cortas pero muy interesantes en verdad. Vamos a leerlo. Triste noticia para el ajedrez nacional. La partida física de su más insigne practicante. Imagínense la historia, el legado, la trayectoria ajedrecística de este gran venezolano carabobeño. La partida física de su más insigne practicante, el mejor ajedrecista venezolano del siglo XX, sin lugar a dudas. Años 70, años 80 y los 90, hasta el 92, 95, por ahí. Sí, el mejor ajedrecista del siglo XX, los mejores logros, sin duda alguna, los tenía el maestro. Pienso que es importante leer estas palabras en homenaje a este gran hombre, en verdad, a este gran venezolano. Y el más completo de todos. Era muy completo, muy sólido, apertura, en el medio juego, en el final, todo muy técnico, muy tranquilo, la tranquilidad que lo caracterizaba a la hora de jugar, toda la experiencia del mundo. Maestro internacional Julio Eduardo Hostos nos deja en este plano terrenal un legado que es y será ejemplo de vida y de sueño para todo ajedrecista, para todo entrenador, como jugador, Julio Hostos, y después como entrenador. Imagínense eh, el éxito que tuvo Julio Hostos en el estado Carabobo, muy difícil de igualar, en verdad. Fue increíble, increíble el trabajo que este hombre hizo. Será ejemplo de vida y de sueño para todo ajedrecista y para todo entrenador, para todo dirigente. En todos los roles el maestro Ostro brilló al máximo y el ajedrez nacional lleva contando décadas como testigo y protagonista de los logros y hazañas de sus pupilos del ajedrez carabobeño. Una referencia nacional como fruto de la siembra y cosecha de este insigne hombre y caballero del ajedrez, me consta. Un hombre respetuoso, caballero, correcto, en verdad, me consta. Eh, Fortalece y consuelo a sus familiares, maestro Julio, un grande del ajedrez, venezolano, paz a su alma. Yo me recuerdo como la película El último samurái, donde el emperador le preguntaba al personaje de Tom Cruise que le contase cómo murió el último samurái.
que era leal al emperador. Y el personaje de Tom Cruise, no me acuerdo de los nombres, decía, eh, más que contarle cómo murió, prefiero contarle cómo vivió. Y eso es lo que estamos haciendo. Por respeto a los familiares, amigos cercanos de este gran hombre, respetamos el dolor que embarga todo el estado Carabobo. Entonces es preferible tocar es los logros o las hazañas y el legado que dejó este maestro internacional. Como decía César Reyes, el mejor ajedrecista venezolano del siglo XX. O sea, un currículum vitae inigualable, en verdad, en cuanto a cantidad de campeonatos nacionales logrados, en cuanto a cantidad de torneos abiertos nacionales, en cuanto a cantidad de entrenados que han salido titulados. Es impresionante, en verdad. Podríamos estar todo un año completo hablando de los éxitos y de los logros en el ajedrez que tuvo el maestro internacional de ajedrez Julio. Entonces, vamos ahora, ya leímos las palabras de César Reyes, que me parecen correctas en cuanto a la descripción del maestro Hosto. Y vamos a pasar a la nota de voz del maestro internacional Antonio Palacios Lanza. Una nota de voz que se ha compartido, es la palabra correcta, entre aquellos amigos del ajedrez que en verdad apreciamos y le tuvimos mucho respeto a este gran hombre del ajedrez venezolano. Él va a hablar o él habló, mejor dicho, en esta nota de voz, de una hazaña que tuvo el equipo venezolano. Yo pensaba que era en Tesalónica, en Grecia, en el 88, y yo estaba equivocado. Era en la Olimpiada de Selección en Malta, en 1980, y Julio Hosto en el primer tablero se estaba enfrentando en el año 1980 nada más y nada menos frente al campeón mundial vigente de esa época, de ese entonces, Anatoly Karpov. Y la forma como relata toda la experiencia y la presión que tenían los soviéticos por ganar la Olimpiada, que tenía Hungría muy cerca, y también el caso de la selección de Chile y todo eso. Toda esa experiencia es preferible dejársela a este señor caraqueño que, bueno, queda como una persona ilustre del ajedrez venezolano, Antonio Palacios, con vida, y te habla nada más y nada menos que más de 50 años de amistad que tenía con el maestro Hosto, más de 50 años de amistad. Imagínense. O sea, está hablando de años que 73 por allá. Impresionante. Ok, sin alargar más esto, vamos a escuchar al maestro internacional Antonio Palacio para que quede grabado en el canal. Quede grabado esto, porque lo que estamos buscando es eso, cómo vivió y las grandes hazañas y el ejemplo que dio como entrenador y como jugador el maestro internacional Julio. Ahí voy. Julio, querido amigo, 50 años de amistad, tantos recuerdos. Uno de los que se me viene ahora es aquel encuentro contra Karpov en la Olimpiada de 1980 en Malta, Venezuela contra la Unión Soviética, y tu partida decidiendo a favor de uno u otro, una francesa que jugaste
como lo que era, como un excelente maestro del ajedrez y que estuviste el mejor en apuro de tiempo. Bueno, el campeón mundial sacó ventaja, pero los análisis demostraron de que estuviste mejor. Muy nerviosos todos los soviéticos, porque prácticamente mínimo teníamos ese match empatado. Pero de esa misma Olimpiada recuerdo que en la última ronda jugábamos contra Chile, contra el gran maestro Borovic. Si Chile nos ganaba, Hungría era campeón de la Olimpiada. Si nosotros ganábamos, la URSS era campeón de la Olimpiada, porque la URSS y Hungría quedaron empatados con 33 puntos y se decidía por sistema. Chile salió como favorito, pero que va, sacaste la carta y le ganaste a Morovic, aquella partida memorable que definió la Olimpiada, ¿te acuerdas? Ya prácticamente todo el mundo había terminado el match, sus respectivos matches, todos los países, me refiero. Y nosotros decidiendo el destino de la Olimpiada. Se acercaba Kasparov, tal, por Guayequi, a ver el desarrollo de nuestros matches, Paturinki, todos, allí pendientes de nosotros. ¿Cómo no recordarte, Julio, en ese gran momento? Y en otros escenarios, recuerdo cuando tuve la satisfacción de formar parte de aquella federación de la cual fuiste secretario general, también como dirigente te destacaste. Dejamos una verdadera organización, cada atleta tenía 4 fichas en cartulina verde, blanca, rosada y azul, recuerda, una para el club, una para el jugador, una para la asociación y la de la federación. Aquello organizadito, sin la tecnología que tenemos ahora. Esa federación que muy poca gente sabe que fue fundadora del Festival Panamericano de la Juventud, ese mismo que se va a jugar ahora en Chicago en agosto y que ahora creció y lo tiene Fideamérica en su seno. Bueno, nosotros fundamos con Puerto Rico, solo 2 países, jugamos el primer Festival Panamericano de la Juventud. Y tú fuiste miembro de esa federación tan exitosa. Y también recuerdo cómo te brillaban los ojos cada vez que tus alumnos ganaban esos campeonatos nacionales, esas medallas. Aquella visión que tuviste cuando una vez fui a un nacional en Trujillo, no recuerdo qué año, tal vez 1995, 94, por allí. Y cuando entré, yo tenía algunos años retirado y fui a ver el campeonato y cuando entré me dijiste, mira esa niñita que está ahí, esa la de los ojos grandes, esa va a ser grande, te lo digo desde ahorita. Era nada más y nada menos que Saraí Sánchez, la única gran maestra que tuvo Venezuela. Tuviste esa visión en todas las facetas, Julio. Todos te recordamos. Querido amigo, adiós, querido amigo. Se me van muchas cosas contigo y se me quedan muy grandes momentos gracias a ti. Adiós, amigo. Ok. Impresionante, o sea, Venezuela prácticamente decidió el destino del campeón de la Olimpiada con el match que tenían contra Chile y el maestro Hosto derrota al primer tablero Borovic, creo que fue que dijo en la Olimpiada de Malta, y por sistema de desempate
que estaban empatados en 23 puntos, tanto la Unión Soviética, la URSS, como Hungría, que en esa época Hungría era potencia, ¿no?, del ajedrez mundial, gracias al resultado del equipo olímpico venezolano y de tu participación en ese primer tablero, es que se decidió el destino de la Olimpiada de Malta de 1980, en donde los soviéticos salieron airosos y campeones. Son anécdotas de muchos años que era importante dejar registro, ¿no? Te habla de prácticamente de esa jugadora tan agresiva y tan fuerte que yo fui testigo de Saraí Sánchez, cómo liquidaba a maestros internacionales cubanos, porque era muy agresiva. Ella jugó primer tablero muchos años, tiene un estilo agresivo como Lady Martínez también. Es que Julio Hostos era muy respetado, muy seguido, se le veía la presencia, la imponencia, ¿no? Y era como un guía de toda esa juventud por mucho tiempo, en verdad. Bueno, la gata llegó a gran maestra, en verdad. Y el descubridor prácticamente y quien la pulió fue Julio Hostos. También tenemos José Sequera, Elías Paredes. No, el Estado Carabobo se bañaba en oro, Amelia Hernández. Se bañaba en oro y en cada nacional, en los campeonatos nacionales juveniles, eso era oro por donde quiera con la selección de Carabobo. Era prácticamente la máxima favorita en esos campeonatos con el mejor entrenador del momento, de la época, el maestro internacional Julio Hosto con Funda Carabobo, creo que se llamaba, porque tenía un buen patrocinante allá. Funda Deporte, me acuerdo yo. Funda Deporte. Entonces, quería hacer este video porque estamos resaltando lo positivo de muchas cosas, solamente una breve referencia, imagínense tantos años. Lo positivo que dejó el maestro internacional Julio Hosto, orgullo venezolano, y su participación en la Olimpiada frente a Anatoly Karpov, que parece que el apuro de tiempo siempre fue su talón de Aquiles, ¿no? Imagínense, nada más y nada menos frente al campeón mundial vigente de ese entonces, que estaba en ese tiempo por encima incluso de Garry Kasparov. Luego Garry Kasparov lo destrona en 1985. Pero en ese tiempo de 1980, creo que se habló, me recuerdo yo, en esa partida de Karpov contra Hosto, que Karpov tenía torre y caballo y terminó así, y Hosto le quedó, ajá, torre, caballo y rey contra rey y torre del maestro Hosto. Que cualquier maestro de nivel promedio no gana ese match, termina haciendo tablas, pero Karpov aplicó técnica increíble como campeón mundial para imponerse en esa partida ante el maestro Hosto, una cosa increíble. Bueno, es un ejemplo que creo que Venezuela quedó como 2,5, 1,5 contra los soviéticos en ese entonces. Creo que Antonio Palacio le ganó a Miguel Tal, me acuerdo yo. Fue, creo que, la mejor hazaña en Olimpiada de Venezuela de todos los tiempos, en esa famosa Olimpiada que está recordando el maestro internacional Antonio Palacio. Entonces, creo, no estoy seguro, pero yo creo que es así. Ese 2,5, 1,5 fue, bueno, fue la hazaña más grande contra el mejor equipo de la época de ese entonces. Impresionante. Y el maestro Hosto, bueno, sacando la cara por Venezuela ante el campeón del mundo en ese entonces. Y luego
que Chile salía como favorito ante Venezuela y Venezuela en verdad dio la campanada ante Chile y con la victoria de Hostos, no sé los demás tableros, pero eso habría que preguntarle a los hombres de la época, Rafael Santana, señor Rubencio Blanco, licenciado Rubencio Blanco, que fue presidente de la federación muchos años, los señores de la época, de ese entonces, pues el mismo Antonio Palacio, como para dar una charla, una conferencia. Por eso es importante hacer como un festival ajedrecístico que no solamente sea puro torneo y mover piezas, sino que se aproveche esas leyendas vivientes que aún quedan del país, en donde ellos pudieran dar como una especie de conferencia en cuanto a entrenamiento, en cuanto a alto rendimiento deportivo, nivel de gran maestro, de maestro internacional, que transmitan su experiencia, que no todo es jugar, sino también disfrutar de las exposiciones, de esas leyendas vivientes, que nos relaten lo vivido en sus mejores tiempos. Me acuerdo perfectamente que hay un maestro nacional venezolano, creo que finales de los 70, que fue campeón de Venezuela, que él decía que el logro más importante que tuvo en su carrera, aparte de ser campeón de Venezuela, de máximo, fue que logró derrotar en el torneo de San Sebastián al maestro Hosto, que en esa época de los finales de los 70 estaba en la cumbre, pues. Como lo dijo el maestro internacional por correspondencia y prácticamente el responsable de Chesky, el periodista César Reyes, que definitivamente Julio Hostos fue el mejor jugador venezolano, sin lugar a dudas, del siglo XX. Sin lugar a dudas, en verdad, el mejor jugador venezolano del siglo XX, sin ninguna duda, fue la presencia de Julio Hostos. Me acuerdo yo de un nacional en Mérida, de los torneos del Son Niño que se hacían en Mérida, en homenaje a un zuliano que dejó huella en Mérida, los torneos internacionales El Son Niño, que murió en un accidente de tránsito, por cierto, y Mérida lo recordó por mucho tiempo, tanto es así que viajaba su hermano a Mérida y daba como unos poemas siempre antes del torneo. A veces me tocaba en la misma buseta con el señor para ir a Mérida. Y me recuerdo yo, entre tantos anécdotas, había un jugador de Barinas que era Rebolledo, me acuerdo yo, que estaba en la primera mesa jugando contra el maestro Hostos y estaba contento y le había hecho una jugada que estaba mirando a los lados y estaba feliz Rebolledo. Y de pronto llega el maestro Hostos y con esa tranquilidad que lo caracterizaba, porque lo que es concentración, tranquilidad, la forma de jugar tan tranquilo, moviendo las piezas con esa suavidad, pero con esa precisión increíble del maestro. Llegó, miró un poco y luego le hizo como dos jugadas ahí, pam pam, y fue un knockout técnico y liquidado Rebolledo. Tuvo que abandonar. Y me acuerdo yo, llegó Hostos, miró extrañado y el otro estaba como feliz en la mesa, como sonriente. Entonces viene el maestro Hostos y le hace dos jugadas ahí, tan tan, y adiós, se acabó Rebolledo. Grandes rivalidades de la época que tuvo el maestro Hostos con Johnny Pérez, con José Luis Guerra de Caracas, con Jorge Guerra de Caracas, con hay muchos jugadores, pero el maestro Hostos en verdad definitivamente en su trayectoria
pudiéramos decir, porque era muy constante, era el más completo, el más sólido y el más tranquilo, era el mejor jugador del siglo XX venezolano, en verdad. Bueno, respetando las distancias con Alberto Caro, que fue campeón de Venezuela, anterior a Julio Hosto. Pero el maestro Hosto, fíjense las décadas que estuvo dominando de los 70 a los 80, prácticamente toda la década de los 80 y parte de los 90. O sea, y unas hazañas que lo estuvimos diciendo en el video pasado, sumamente increíbles, en verdad. En cuanto a campeón nacional, en cuanto a selección olímpica de Venezuela, una vida consagrada a su pasión, que era el ajedrez, tanto como jugador y después como entrenador. Entonces, bueno, yo quería hacer, quería dejar registrado aquí en el canal las palabras de sentimiento, de amistad, de homenaje, porque no es una despedida. El maestro Hosto está en el cielo y estará presente cada vez que sea recordado en, en las múltiples veces en que tuvo excelentes actuaciones como jugador y como entrenador. Entonces, el homenaje que le hizo el maestro internacional Antonio Palacios y el homenaje del maestro internacional César Reyes, yo quería hacer este video para que quedara un registro de esa hazaña histórica de la selección de Venezuela, de la Olimpiada de Malta de 1980, donde un gran protagonista fue precisamente el maestro Julio. Fíjense como decía Antonio Palacio, que por cierto en Cuba decían que Palacios era un hombre muy talentoso, o sea, un jugador bastante agresivo y talentoso. Que en los análisis de la partida con el campeón mundial, Hostos con Carpó, eh, tenía ventaja, pero el apuro de tiempo conspiró en contra del buen juego. Recuerden que de pronto esa era la época donde no existían los relojes electrónicos digitales, sino los relojes analógicos de cuerda, donde tenías que cumplir determinado número de jugadas, por ejemplo, 40 jugadas para la primera hora, o 2 horas para las 40 jugadas, y después otra hora para terminar, y otra hora para 20, otra hora para 20, era algo así. Y a veces las jugadas para poder cumplir el control era bastante difícil. También era como la época de la jugada sellada, ¿no? La jugada secreta y los análisis y esas cosas, porque no había módulos, no habían programas para la época. Pero yo creo que era con controles de tiempo de 2 horas para 40 y 1 hora para 20 y otra hora para 20 y así sucesivamente. Bastante difícil. En verdad esos apuros de tiempo para cumplirlo y la presión, porque no, como no hay incremento, de llegar al número de jugadas y cumplir eh, con las jugadas establecidas para pasar el control de tiempo. Una época bastante fuerte, pero emocionante, en verdad. Entonces, bueno, quería hacer este homenaje. ¿Cuánto tiempo llevo? Suficiente. De que quedara para la historia en el canal. De testimonios de venezolanos, caraqueños, que en verdad compartieron gran parte de esos más de 50 años de trayectoria ajedrecística que tuvo el maestro Hosto en el ajedrez venezolano. Si en verdad te pareció interesante el video sobre el testimonio de Antonio Palacios y el análisis del maestro internacional César Reyes, por favor regálame un like para saber que caló bien.
Si quieres suscribirte al canal, hazlo por favor, me ayudarías mucho a crecer en YouTube. Bienvenido sea, estimado. Si quieres comentar algo, bienvenido sea, comenta lo que tú quieras. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser siempre. Les habló Ernesto Rondón y estamos a hoy 25 de julio del año 2023, una fecha que será recordada así como la partida del maestro internacional, pero también será recordada el día de su natalicio, el 10 de diciembre del año 1953, como debe ser. Me imagino que las distintas asociaciones o la propia federación, a su debido tiempo, después de pasar el duelo, se organizará más adelante torneos en homenaje donde se puedan dar testimonios de la vida y trayectoria y obra del maestro internacional Julio. Fue rico en sentimiento, en amistades, en muchas personas que lo respetaban, mucha gente. Sabemos que descanses en paz, que sabemos que estás en el cielo y, y tu ejemplo de vida, maestro Hosto, sirve de inspiración para todas las generaciones que están con vida actualmente y están activos en el ajedrez venezolano. Todas las generaciones. La generación madura, la generación mayor, la generación senior, la generación de los jóvenes, la selección actual de Venezuela, grandes jugadores, fortísimos jugadores, sacando la cara por el país a nivel internacional. Siempre habrá un recuerdo, siempre habrán palabras que se recordarán del maestro Hosto. Me acuerdo yo un match en el 92 que el maestro Hosto perdió por tiempo y después jugó un match de entrenamiento dando tiempo de ventaja para buscar agilizarse con el maestro nacional Luis Useche. Eso fue en Mérida, en el Elson Niño, el Internacional del Elson Niño en 1992. Y los recuerdo a los dos jugando y fuertemente y yo veía las partidas y como espectador y el maestro Ostro lo que necesitaba era silencio. No estar hablando porque él lo decía claramente, no me dejan pensar si están hablando o están murmurando. Pero si uno estaba callado viendo sus partidas, no había problema porque el hombre estaba muy acostumbrado a jugar con público, viendo sus partidas sin ningún problema. Una concentración impresionante. Como así también recuerdo yo una partida bastante fuerte del grupo de élite de maestros, donde Julio Hosto tuvo una tremenda partida porque como era muy completo, una partida con Eduardo Iturrizaga, que Iturrizaga tuvo que emplearse a fondo para sacar la partida con el maestro Hosto. A la larga, el apuro de tiempo conspiró en contra del maestro internacional, pero así muchos, son demasiados ejemplos. Son demasiados ejemplos y es mucha gente que el maestro internacional dejó huella. Bueno, les habló Ernesto Rondón. Son las 11:11 de la noche del 25 de julio del 2023, que será muy recordado. Bendiciones para todos.